¿Qué tal, mis hermanas? Buenas noches. Son las 7:55 en punto y vamos a comenzar la reunión del día de hoy orando para poder usar los 60 minutos que tenemos de la reunión para poder compartir todo el contenido de la enseñanza que he preparado el día de hoy. Ok, pueden acompañarme cerrando sus ojos, por favor, en su lugar. Señor, te doy gracias por este día, porque tú has facilitado los medios, tú permitiste un día de asueto, Señor, para que el tema de las labores, los trabajos, no sea un impedimento para que hoy nos podamos conectar. Gracias, Señor, por el Internet. Gracias porque nos permite estar comunicadas, estar juntas. Señor, aunque no podemos estar en un mismo lugar, Señor, nos reunimos en un mismo corazón, en un mismo sentir, con el deseo de escucharte hablar y de continuar siendo transformadas al exponernos a tu palabra, Señor. Queremos ver nuestra condición cuando nos acercamos a ella y no queremos olvidar cuál es nuestra condición, sino salir de esos tiempos de exposición, Señor, redarguidas, corregidas, instruidas, con los aspectos de nuestro carácter señalados que necesitan ser cambiados, que necesitan de nuestra participación activa para experimentar esa transformación en esas áreas específicas, Señor, en donde tenemos deficiencias, donde tú quieres que crezcamos, donde tú quieres, Señor, que dependamos de ti para que el mundo pueda verte reflejado en nuestras vidas y conocer que tú has enviado a tu Hijo y que tu Hijo tiene poder para rescatar de las tinieblas a cualquiera que pone su confianza en su sacrificio. Y también tiene poder para acercar a cualquiera a ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tan hermosos consejos que nos dejas en tu palabra, que nos guían en medio de la densa oscuridad en la que vivimos en este mundo, Señor. Gracias por poner a nuestra disposición tu lámpara, que no solo nos proporciona luz, sino que además sana y restaura nuestras vidas. Gracias por tu amor manifestado a nosotros por medio de la vida de tu Hijo y por medio de su muerte y resurrección, de la cual dependemos totalmente. Gracias, Señor, por tu amor y por manifestarte a nosotros en esta noche. Por favor, usa mi vida, que seas tú hablando y no yo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanas, bienvenidas todas las que se acaban de conectar y doy gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes. La historia sobre la cual nos vamos a mover el día de hoy, pues comienza justamente donde nos quedamos la sesión pasada hace 15 días, que es el libro de Esther en el capítulo 2. Y si pueden ubicarse, por favor, en el verso 1 del capítulo 2, se los voy a agradecer para que podamos ir leyendo juntas, aunque yo casi siempre uso diferentes versiones durante el estudio, diferentes versiones o traducciones de la. Ok, entonces, Esther capítulo 2, verso 1, dice: después de algún tiempo, cuando ya se le había pasado la ira, el rey Asuero se puso a pensar en Vasti, en lo que había hecho y en el decreto que había publicado para reemplazarlo. Entonces, sus consejeros le recomendaron, diciendo: Su Majestad, nombre en cada provincia del reino a ciertos hombres para que se encarguen de seleccionar a las más hermosas jóvenes solteras de todo el imperio. Luego, esas jóvenes deberán ser traídas aquí, a Susa, la capital, a la casa donde están todas las mujeres que le pertenecen a su majestad, para que sean sometidas a un tratamiento de belleza bajo la responsabilidad de Hegai, que es el encargado de cuidar a las mujeres de su majestad. Después, usted podrá escoger a la joven que más le guste para que reemplace a Basti en su puesto de reina.
Esta idea agradó mucho al rey y puso inmediatamente el plan en ejecución. Ok, entonces tenemos que se le pasó el coraje al rey y comenzó a extrañar a su hermosa esposa. Y como quizá sus consejeros lo vieron triste y algo desesperado, pues se les ocurrió la brillante idea, ¿verdad?, de ir por todo el reino trayendo voluntaria y mayormente involuntariamente a jovencitas vírgenes que además fueran hermosas, para que él tuviera la libertad de escoger, ¿verdad?, a la que él quisiera y con ella suplantar a Basti, haciéndola su reina. Para lo cual, pues con el pequeño detalle de que se iba a acostar con todas, ¿verdad? Y mientras leemos esto, yo no sé si a ustedes les viene como que a la mente la escena de la Cenicienta, la película de Disney, ¿no?, donde los reyes le empiezan a buscar una esposa a su hijo el príncipe, ¿no? Y entonces organizan un baile en el palacio, muy elegante, al que las doncellas llegan con sus mejores vestidos, en carruajes, y me acuerdo muy bien, así tengo como la imagen que llegaban hasta con plumas, ¿no?, en el peinado, muy emocionadas, se preparaban con anticipación. ¿Por qué? Pues porque todas querían ser aquella a la que el príncipe eligiera, ¿no? Y en la película, pues, con la que él escogiera bailar, esa era como que la ganona, ¿no? La que el príncipe había escogido para que fuera su esposa. Pero mis hermanas, no estamos hablando de nada de eso aquí. Este pasaje nos habla únicamente de la condición moral tan pobre que tenía la cultura persa. Este episodio o esta escena no es para nada una historia romántica. En realidad, si lo analizan bien, es un episodio bastante horroroso. Yo creo que para ningún padre sería honroso que su hija fuera seleccionada y sacada por la fuerza de su casa para convertirse en la amante de un hombre adulto, por muy poderoso que fuera, siendo prácticamente una niña. Y aún si eso implicara que va a vivir rodeada de lujos, en nuestro mundo, en nuestra época, eso es considerado un delito, ¿verdad? Pero como esta gente de la que estamos hablando era gente bárbara, ¿verdad? Gente que tenía adormecida la conciencia, ellos no veían mal lo que nosotros vemos como malo, porque Dios lo llama malo, ¿no? Porque nosotros no lo saquemos de la manga, sino que nuestra visión se ha ajustado a los valores de Dios y por eso ahora podemos ver con claridad las cosas. Sin embargo, en la actualidad se intenta esforzadamente legalizar este tipo de delitos, hacer que sea o se vea normal que un hombre adulto sostenga una relación de intimidad emocional y física con una menor de edad. ¿Por qué? Pues porque este mundo es gobernado por el mismo espíritu que se movía en aquellos días hasta hoy. ¿Alguna de ustedes ha escuchado hablar del poliamor? Seguramente sí. Bueno, eso es otra clase de pecado que se intenta normalizar y legalizar para atentar contra el orden que Dios ha establecido y diseñado para el matrimonio y la familia. Pero bueno, hermanas, esta era la horrorosa y espantosa y sucia situación que se vivía dentro del imperio persa. Pero vamos a avanzar en nuestra lectura. Verso 5. Allí en Susa vivía un judío llamado Mardoqueo, que pertenecía a la tribu de Benjamín. Mardoqueo era hijo de Yair, nieto de Simí y bisnieto de Cis. Cuando Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor, lo llevaron cautivo a Babilonia. No se está refiriendo aquí, perdón que haga un alto, no se está refiriendo a Mardoqueo. Mardoqueo es como tercera generación después de que el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia. Es decir, probablemente Mardoqueo o era chiquito, niño, o bien pudo haber nacido ya en lo que era Babilonia, ¿no? Ok.
Lo llevaron cautivo a Babilonia junto con el rey Jeconías de Judá y muchos otros. Mardoqueo tenía bajo su tutela a una prima hermana, ya que había quedado huérfana de padre y madre. Esta muchacha era joven y muy hermosa y se llamaba Hadasa, es decir, Esther. Cuando se publicó el decreto del rey, muchas jóvenes fueron llevadas a Susa, a la casa de las mujeres del rey, que estaba bajo el cuidado de Hegai. Entre esas jóvenes estaba también Esther. Y hermanas, prácticamente Esther había sido raptada con esos fines perversos, ¿no? De que pasara tiempo con el rey en la alcoba para ver si le cuadraba al rey, ¿no? Si le acomodaba y la escogía como esposa. Entonces, esta mini familia judía, formada por un primo, al parecer soltero, porque no se habla, nunca se dice que fuera casado, que tuviera esposa o que tuviera hijos, adopta a su prima, quien ha perdido a sus padres, y la cría como si fuera su propia hija. Y de pronto, ellos se ven arrastrados por esa marea de maldad sin que puedan hacer nada para evitarlo. De tal suerte que la joven, cuyo nombre original es Hadasa y no Esther, es seleccionada debido a su hermosa apariencia. Y bueno, no solo eso, sino también a que era joven, soltera, virgen, ¿no? Y es en estos momentos donde uno puede agradecer el no tener esa clase de atributos. ¿Ah, que sí? ¡Ay, qué bueno que no soy la más hermosa! Porque eso de ser robada por un gañán no está padre para nada. Y es sin embargo, ¿verdad? Perdón, esta hermosura de Esther era producto de la obra de Dios en su vida, ¿verdad? Venía de parte de Dios con un propósito como todo lo que Dios hace. El rey requería una reina a la cual él pudiera exhibir como parte de su riqueza, ¿no? Como un trofeo, como parte de sus tesoros, como quiso hacer con Basti, pero además necesitaba una mujer que le ayudara a aumentar su descendencia. Este hombre tenía cualquier cantidad de mujeres, como ustedes leyeron al principio, ¿no? O sea, estas nuevas jóvenes que iban a ser llevadas al harem se iban a unir a otras muchas que ya estaban ahí. O sea, no sé si había 127 provincias, pues imagínense que se llevaran, no sé, 10, 20 muchachas por cada provincia, más las que ya estaban ahí. O sea, esto era una cosa espantosa, de verdad, algo terrible. Lo cual nos habla de la mente perversa de este rey. Pero la que él escogiera para que fuera reina tenía que ser una mujer joven, en edad fértil. Esa era la que le iba a ser útil y la que era necesaria. Y Esther poseía, además de su belleza, esas cualidades, pero también tenía otras cualidades. Era una joven obediente, sujeta y sumisa, respetuosa de la ley y, por tanto, de la autoridad. Entonces, ciertamente fue la belleza de Esther la que le abrió las puertas del palacio, yo creo que en contra de su voluntad, pero fueron sus otras cualidades las que, una vez estando allí, le ganaron favor con la gente que la rodeaba. Y vamos a continuar con la lectura al verso 9. Dice, Hegai quedó muy impresionado con Esther y la trató con mucha amabilidad. Él era el jefe de todos los eunucos que guardaban a las mujeres de esa casa. Enseguida ordenó que le prepararan una dieta especial y se le hicieran tratamientos de belleza. También le asignó 7 doncellas escogidas especialmente del palacio del rey y la trasladó junto con ellas al mejor lugar del harem. Nadie en el palacio sabía que ella no era persa. Había nacido dentro del imperio, había sido criada e instruida por un judío, ciertamente, pero su vida se había desenvuelto dentro de la cultura persa. Y al igual que nos pasa a nosotras, que luchamos todos los días por poner nuestros ojos y nuestro corazón, por no poner más bien nuestros ojos y nuestro corazón en las cosas de este mundo, pero somos tentadas y nuestra carne a veces se apega a algunas cosas de esta vida, así yo me imagino
que le pasaba a Esther, ¿no? Judía por dentro, pero un poco persa por fuera. De tal suerte que nadie dentro del palacio notó su identidad. Nadie se dio cuenta que ella era diferente. Además, su primo papá le dio la instrucción de que no le revelara a nadie la verdad sobre su identidad, ¿verdad? Y la natural pregunta que nos surge cuando leemos esto es, bueno, pero ¿por qué Mardoqueo? ¿Por qué negar su identidad? ¿Por qué no decir con claridad quién soy? ¿No? ¿Quién era? Bueno, yo quiero que piensen. Fíjense, ella es tomada en cuanto llega como la consentida del eunuco principal. Y el eunuco principal, que tenía pues mayor autoridad que cualquiera en ese lugar, la rodea de favores, o sea, la toma como su protegida, ¿no? Y le pone asistentes y le da el mejor depa de todo el harén, un penthouse, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que se habrán sentido las demás jóvenes con respecto a Esther? Yo, cuando leía eso, me acordaba de los hermanos de José. ¿Se acuerdan? ¿Eh? ¿Qué hizo José? José, joven, inexperto, sin mucha sabiduría, le cuenta a sus hermanos sobre su sueño profético. ¿Y qué hicieron los hermanos? Intentaron matarlo. ¿Me explico mi punto? Tal vez Mardoqueo tenía una imagen así en mente, ¿no? Y lo que él tenía la intención de hacer era proteger a Esther de alguna manera, ya no, que no iba a poder seguir estando a su lado para cuidarla. Sin duda, había un tiempo señalado para que su identidad fuera revelada, pero ese tiempo no había llegado. Y mis hermanas, para nosotras, a veces también es así. En ocasiones, si nosotros nos destapamos demasiado pronto, el resultado puede ser desastroso. Y no es porque nos avergoncemos de Cristo, sino porque más bien nuestra vida no refleja su carácter. Y en este momento donde día a día el mundo hace cada vez más burla de los cristianos por causa de los apóstatas y de los que dañan con su mal testimonio el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos hablar más con nuestra vida primero que con nuestra boca, ¿no creen? Nuestras acciones deben generar curiosidad buena en las personas. Deben llevarles a preguntarse por qué no hacemos lo que el resto de la gente hace. ¿Por qué es que no reaccionamos como la gente común reacciona? ¿Por qué tenemos gozo en medio de las aflicciones? ¿Por qué no le tiramos mala onda a los demás como el resto de la gente le tira mal rollo a los que les tiran mal rollo? ¿Por qué perdonamos a los que nos ofenden? Cuando la gente se pregunta eso, ese es el momento de dar la honra y la gloria a Cristo. Mis hermanas, Esther era una mujer sencilla, sin apellido de abolengo, sin amistades o familia con influencias en el gobierno persa, sin riqueza, sin recursos, sin apoyo, sin nada que charolear. Y yo les pregunto, ¿cómo es que una mujer así podría enfrentar un tiempo de crisis o prueba? ¿Con qué recursos podría hacer frente a una situación que a todas luces superaba su capacidad humana? ¿Alguna de ustedes puede identificarse con ella? A lo mejor tú estás pasando por una situación que es demasiado grande, que te supera y que al igual que Esther estás consciente de tu debilidad, de tu escasez de recursos para enfrentar la prueba. Pero hoy el Señor nos habla a través de la vida de esta mujer, debido, mis hermanas, a que cada una de nosotras ha sido o es una Esther. Todas somos simples mujeres enfrentando grandes retos que no necesitan nada más que la guía y el favor del gran Dios Todopoderoso. Amén. Y aquí viene la primera prueba para Esther. Ganar el favor del rey y llegar al trono. Esther halla gracia ante el eunuco principal de la casa de las mujeres, ¿verdad?
quien le otorga los mejores recursos que necesitaba para prepararse. Además de eso, le dio 7 doncellas especiales de la casa de David. Bueno, de la misma forma, nosotras hemos recibido de parte de Dios, por medio de Cristo, bendiciones espirituales y riquezas de gracia a nuestro favor. Y por si fuera poco, nos ha dado de su Santo Espíritu como nuestro mayor ayudador y capacitador para enfrentar las pruebas. ¿Cuántos pueden darle la gloria al Señor por eso? Y no olvidemos, mis hermanas, que así como Esther fue llevada a lo mejor del harén, nosotras estamos espiritualmente sentadas en los lugares celestiales con Cristo. ¿Acaso habrá un mejor lugar que ese? La respuesta es no. Verso 11. Todos los días, perdón, permítanme tantito, lo malo de usar los dispositivos. Todos los días, Mardoqueo daba un paseo cerca del patio del harén para averiguar cómo estaba Esther y qué le sucedía. Y yo quiero que noten cómo Dios se encargó de que Esther no se sintiera sola ni desprotegida, sino que mantuvo a Mardoqueo, que era la persona en la que ella más confiaba, cerca. Siempre estuvo al tanto de la vida de Esther. De la misma forma, mis amadas hermanas, Dios jamás nos pierde de vista para que el temor no se apodere de nosotras y nos ponga lazo y no podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Él está siempre cerca para infundirnos confianza. Y Josué 1, 8, 9 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Y aquí está la clave, mis hermanos. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así es que cuando Dios pone una prueba delante de nosotros, Dios ya se ha encargado con anticipación de proveer todo lo necesario para que estemos listas para el día que tengamos que enfrentar esa prueba. ¿Dónde están nuestros recursos? En la palabra de Dios. Dios nos capacita por medio de su palabra antes de cada prueba. Y a su vez, cada prueba nos prepara para nuevas pruebas y batallas que habremos de enfrentar en el futuro. La preparación para las grandes pruebas es gradual. Somos llevados a experimentar una victoria tras otra para que nuestra confianza en el Señor vaya creciendo con el paso del tiempo. Esther tuvo un periodo de preparación de 12 meses. Durante ese tiempo, su cabello, su cuerpo, su rostro fueron rociados con aceites durante 6 meses. Y después, durante otros 6 meses, con perfumes. Durante este tiempo, también se seleccionó cuidadosamente la ropa que iba a usar el día que se presentara delante del rey. Cada candidata tenía este mismo periodo de tiempo para alistarse. No solo se trataba de un tiempo en el que ellas se embellecieran, sino que también era un tiempo en el que podían entrenarse en toda clase de artimañas para la seducción. Algunas quizá aprendían danzas exóticas para cautivar al rey y otras buscaban sustancias afrodisíacas con el fin de estimular al rey, que era a todas luces lujurioso, y ganar así su favor. Pero, mis hermanas, eso no es lo que una mujer que teme a Dios hace. Las estrategias mundanas para manipular e influir en la voluntad de una persona, haciendo a un lado los principios morales establecidos en la palabra de Dios, no forman parte de las buenas obras para las cuales Dios nos preparó de antemano. ¿Verdad que no? A Dios le agrada que juguemos limpiamente y de acuerdo a las reglas, y que confiemos en Él, apoyándonos enteramente en sus métodos de gracia. Me encanta esto de los métodos de gracia. Ya todas conocemos esto.
Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. Toda vez que Pablo le pidió al Señor que para él poder desarrollar de una mejor manera y con más libertad el ministerio al cual Dios le había llamado, le quitase el aguijón que tenía en la carne, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Mi gracia es todo lo que necesitas. Bástate mi gracia, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora, dice Pablo, me alegraré, me jactaré en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Mis hermanas, esa es la mejor forma. ¿Por qué? Porque toda la gloria la recibe el Señor. Entonces, mis hermanas, Esther está enfrentando una competencia feroz. Son demasiadas competidoras, ¿no? Pero ¿qué hace Esther? Verso 15. Cuando a Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella no pidió nada más que lo que el eunuco le indicó, y sin hacer nada más que mostrar humilde sumisión al consejo, Esther ganaba el favor de todos los que la veían. Estoy parafraseando el versículo. Y yo te pregunto, mi hermana, ¿cuánto te desgastas? ¿Cuánto nos desgastamos ideando, pensando, haciendo cosas para ganar el favor de las personas, para ganar el corazón de la gente? Y miren, lo único que verdaderamente sirve es tener el favor de Dios sobre nuestra vida. Lo que Dios nos da, nadie nos lo puede quitar. Pónganle el nombre que quieran: esposo, hijos, trabajo, posición, influencia, ministerio, talentos, dones, no sé, lo que quieras. Lo que necesitamos hacer es cuidar nuestra relación con Dios en vez de crear estrategias para ganar o retener una posición o el favor de alguien. Nadie puede retener lo que Dios quita y nadie puede perder lo que Dios ha determinado que tengas. Eso debería de darnos mucha paz, ¿no? Esther no tenía pensado luchar como si estuviera en los Juegos del Hambre. Ella no se iba a ensuciar las manos. ¿Y saben qué, mis hermanas? Nosotros tampoco debemos ensuciarnos las manos. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué lo haría Esther? ¿Por qué lo haríamos nosotras? Mis hermanas, Dios sabe que seremos tentadas a usar estrategias fuera de su gracia para hacer que las cosas que queremos que pasen ocurran. Y miren lo que el Señor nos enseña en Isaías capítulo 31, verso 1. Dice el Señor: ¿qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto, al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra y en sus conductores, y al depender de la fuerza del ejército humano, en lugar de buscar ayuda en el Señor, el Santo de Israel? Uy. El orgullo, mis hermanas, nos hace pensar que podemos hacer algo más para ayudar a Dios a ayudarnos. Pero no es así. Miren lo que dice su palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como a gente importante. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro está diciendo: mantente humilde. No trates de alcanzar una posición en tus propias fuerzas. No trates de arrebatar un lugar que Dios no te da. Será Dios quien en su tiempo, si es su voluntad, te pondrá en un lugar de honor. Entonces, mis hermanas, ¿necesitamos idear estrategias? La respuesta es no. Necesitamos humillarnos bajo la mano poderosa de nuestro Dios y seguir el buen consejo, tal y como hizo Esther. Tristemente, como decía el pastor predicando el otro día, no sé quién estaba ahí porque creo que fue en una de las enseñanzas del miércoles,
Son poquitos, poquititos los que de verdad buscan y siguen el consejo. La mayoría de mis hermanas casi siempre llega con un plan. Y en muchos casos les intentamos dar la palabra, ¿no? El consejo de la palabra. Y pareciera que se han preparado con todo clase de argumentos para evitar el consejo, evadirlo y continuar con su plan. Y la triste realidad es que se van de la consejería igual que como llegaron, con la misma mente, pero engañados, bajo una falsa paz de que ya lo hablaron con los pastores. Y fue así. No. Lo único que hicieron fue presentarnos el plan que tienen decidido ejecutar. Y hermanas, yo de verdad, en el amor del Señor, no quiero que vivan engañadas. Por eso tengo que decirles que avisar o notificar no es lo mismo que pedir consejo. Apunten, los que están apuntando, apunten. Porque esto es algo que deben recordar. Avisar o notificar no es lo mismo que pedir consejo. Por favor, apunten y guárdenlo en su corazón. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ante tal actitud? Bueno, pues no tenemos otro camino que orar, ¿verdad? Y esperamos en el Señor, confiando en que Dios usará el resultado de ese orgulloso plan para enseñarles a buscar el consejo con un corazón sencillo y humilde la próxima vez. Pero vamos a seguir con Esther. Y este momento al que finalmente ha llegado después de una larga espera de un año, y veamos cuál es el resultado de su espera. Verso 16. Para las que se preguntan qué versión estoy usando, es traducción al lenguaje actual. Esther se había ganado el aprecio de todos en el palacio. Y cuando le llegó el turno de presentarse ante el rey, fue vestida con la ropa que Hegai le aconsejó ponerse. Subrayen esta parte en su Biblia, por favor. Era el mes de Tebet, del 7º año del reinado de Asuero. Al rey Asuero le gustó Esther más que todas las otras jóvenes y la trató mejor que a todas sus mujeres. Así que le colocó la corona sobre su cabeza y la nombró reina en lugar de Vasti. Después, el rey hizo una gran fiesta para Esther. A esa fiesta invitó a todos los funcionarios y colaboradores de su reino. También rebajó los impuestos y repartió excelentes regalos dignos de un rey. Esther obedecía a Mardoqueo desde niña y aún continuaba haciéndolo. Nadie sabía de qué familia ni de qué raza era ella, porque Mardoqueo le había ordenado no decirlo. Entonces lo que vemos es que Esther recibió más gracia, más favor, más amor que todas las demás, y fue la única que recibió la corona real. No solo eso, sino que el rey hizo banquete en su honor y ella fue una gran bendición para todas las provincias porque en su honor el rey bajó los impuestos y envió regalos a todas las provincias de una manera súper generosa y abundante y estrafalaria como él acostumbraba. Y esta acción del rey le ganó a Esther el amor de todo el pueblo. Ahora, ¿qué hizo Esther para merecer eso? Estuvo dispuesta a doblegar su voluntad para que Dios cumpliera su propósito en ella. Y no sé si lo vieron en el verso 16, pero ahí vemos que Esther comió y vistió e hizo nada más y nada menos que lo que el eunuco le indicó. Esther estaba en la posición de poder pedir lo que quisiera. Tenía la libertad de escoger lo que se iba a poner, de comer lo que se le antojara, pero Esther rechazó la opción de apoyarse en su propia opinión y tuvo por mejor el consejo del experto. ¿Quién mejor que Gai
para saber qué era lo que le gustaba al rey. Si seguramente Hegai había estado allí tiempo atrás, preparando y preparando mujeres y mujeres y mujeres, de acuerdo a los gustos del rey. O sea, esto no fue una decisión como de, ay, pues no sé qué hacer. O sea, no. Es una decisión sabia de Esther. Escoger el consejo. Y vemos que no solo lo hizo con el eunuco, sino que en esta porción observamos a Esther sometiéndose al consejo de su padre, aunque ella era ya la reina de Persia. Y él era su súbdito. Entonces, mis hermanas, esa disposición a morir a nosotras, a nuestras ideas y métodos, va a implicar fe, humillación y obediencia. Esther se calló, guardó silencio, se sujetó, siguió el consejo. Y mis hermanas, ¿cuál fue el resultado? El resultado es que recibió un lugar de honor, el más alto lugar de honor. Pero la mayor parte de las veces, mis hermanas, nosotras ni nos callamos, ni escuchamos, ni mucho menos obedecemos el consejo, sino que confiamos demasiado en nuestra propia sabiduría. Por eso Dios nos llevó a aprender Proverbios 3 del 5 al 6. ¿Sí o no? Confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos. No te creas más sabio que los demás. Y mis hermanos, la mayoría de las que estamos aquí lo memorizamos, pero no lo aplicamos, ¿verdad que no? ¿O me equivoco? Mis hermanas, no somos como Esther. No hemos reemplazado a Basti. No hemos quitado a Basti del trono. ¿Qué hizo Basti? Respondió ásperamente a la invitación del rey, que era invitación en orden, ¿no? Pero se rebeló, hizo su gadarena voluntad. ¿Y cuál fue el resultado? Perdió su lugar de honor y el favor del rey. Por eso el rey le quitó la corona de su cabeza. ¿Quién quiere perder la corona? Nadie va. En cuanto a Esther, mis hermanas, aunque en apariencia el rey de Persia la escogió como reina, realmente quien puso la corona en su cabeza fue el rey de reyes y señor de señores. Ay, me da cosa, me emociono. Y mis hermanas, eso es lo que nos debe verdaderamente importar a ustedes y a mí. Si perdemos el favor de alguien o el amor de alguien o un trabajo o una posición, ¿qué importa? ¿Qué importa si tenemos el favor del Dios Todopoderoso? ¿Qué importa si tenemos su aprobación, su validación, su gracia, su aceptación y su amor sobre nuestra vida? ¿Qué puede valer más que eso? Pero mis hermanas, si por rebelión, si por desconfianza, si por orgullo perdemos el favor de Dios, ¿de qué puede servirnos ganar el favor del hombre? De un mortal cuya vida hoy es y mañana no es, como la hierba del campo que hoy crece y mañana se seca cuando sale el sol. De nada, ¿verdad? Daniel capítulo 2, verso 20 dice, alabado sea, dijo Daniel, el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Y esto, mis hermanas, es una verdad que debe permanecer en nuestra mente y en nuestro corazón. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Esta realidad debe darnos paz. No importa qué tan perversos sean los gobernantes que se levanten.
Nuestra vida, nuestro futuro está en las manos del Dios que gobierna el universo. ¿Amén? Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere, lo inclina. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Es el cielo el que gobierna. Daniel capítulo 4, verso 26. El Señor tiene en los cielos su trono y desde ahí lo gobierna todo, como dice la canción. Él es el rey del universo entero. Su dominio es sobre el reino visible y también sobre el reino invisible. Todo lo creado está sujeto a su voluntad soberana. Y cuando hablo de lo creado no me refiero solo a la tierra y lo que tú y yo podemos ver, sino todo lo que está fuera de esta atmósfera. Mis hermanas, somos como un minúsculo grano de arena en el inmenso universo que nuestro Dios ha creado. Hay cientos de galaxias y en ellas cientos de estrellas y planetas. Y nosotras somos tan diminutas delante de Él y es tan maravilloso, tan maravillosa la realidad de que a pesar de eso, Él sepa todo de nosotras. Él nos creó y nos dio un propósito y hermanas, debemos confiar en que ese propósito se cumplirá porque tiene más que ver con Él que con nosotras. Por lo tanto, poquitísimo o casi nada depende de nosotras para que ese propósito se cumpla. Sabemos que Jehová cumplirá su propósito en nosotros, como dice la Biblia. El Dios todopoderoso, lleno de amor y propósitos eternos que ha ido cumpliendo a lo largo de los siglos, de generación a generación, mostrando y exhibiendo su fidelidad, su soberanía, su superioridad frente a todo el que intenta oponerse a Él, es el verdadero protagonista de esta y de todas las historias. La Biblia entera se trata del Dios verdadero cuya existencia no depende de opiniones. Él es el que siempre ha estado y siempre estará, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y que a pesar de su dignidad, esto es, de ser merecedor de todo honor, alabanza, gloria, adoración y reverencia, se complace en hacer misericordia con aquellos que no son dignos, entre los cuales podemos contarnos ustedes y yo. Por eso, mis hermanas, le damos gloria y alabanza solo a Él. ¿Verdad que sí? Pero la historia no ha terminado aquí, continúa. Mientras la hermosa Ester es coronada como reina del imperio más poderoso sobre la tierra en aquel momento, algo estaba ocurriendo afuera del palacio. Unos siervos del rey se encuentran ahí platicando, ¿verdad? Conspirando contra él, tratando de dar un golpe de estado. Y por cosa de Dios, Mardoqueo aparece y escucha y lo cuenta a Ester. Y Ester lo cuenta al rey. Y el rey manda hacer una investigación, resultando que la conspiración es real y el rey ordena la ejecución de esos hombres. Sin embargo, quien recibe la gratitud del rey a causa de este evento es un hombre llamado Amán. A partir de ese momento, este hombre se vuelve súper cercano al rey, ¿no? Su BFF. Como el rey pensaba que había salvado su vida, lo puso en un lugar de honor y dio la orden de que todos se arrodillaran al verlo pasar. Pero Mardoqueo, el padre adoptivo de Ester, no obedecía esta instrucción del rey. ¿Y cuántas saben que cuando tú no haces lo que la borregada hace, eso genera mucho ruido? ¿Ah? Los demás te empiezan a ver raro, te empiezan a ver con malos ojos. Y miren, por enseñarle a mis hijos que no existe Santa Claus ni los Reyes Magos, y por negarnos a participar del altar de muertos, la gente se ha puesto bien mal. Me ha tocado que se me ponga bien loca la gente en la calle. Y hermanas, eso ocurre
en este país donde se supone que la Constitución nos da derecho a tener libertad de culto y de conciencia. Ahora imagínense cómo habrá sido para Mardoqueo en ese mundo, donde el rey era casi Dios, ¿no? Para ellos. Entonces, los hombres del rey ven a Mardoqueo y lo empiezan. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no te postras? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿No? Y lo empiezan a cuestionar y ahí estar atrás de él. Y yo me imagino que fue tanta la insistencia que Mardoqueo, ya así harto, terminó diciendo, ¿por qué no? Porque yo soy judío, porque no me voy a postrar ante nadie más que ante el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, es su nombre, ¿no? Entonces, obvio, le llevan el chisme a Amán. Y él, no, bueno, se súper enardece, ¿no? Porque, ¿cómo? ¿Cómo no se van a postrar delante de mí? ¿No? ¿Qué tanto se enardeció Amán? Tanto que no pensaba en nada más que en matar a Mardoqueo y a su pueblo, los judíos. Se le volvió una obsesión aquello. Y uno se pregunta, o sea, ¿por qué a todos? ¿Por qué a todos los judíos y solo Mardoqueo no se postró? Pero mis hermanas, hay una historia detrás de esto. 500 años antes, Dios le ordenó a Saúl, de la tribu de Benjamín, al igual que Mardoqueo, entonces rey de Israel, que asesinara a todos los amalecitas. ¿Recuerdan? ¿Y qué hizo Saúl? Saúl no obedeció a Dios y dejó vivo al rey. Seguramente porque, no sé, lo tenía ahí amarrado, para torturarlo, burlarse de él, no sé, no sabemos. Pero se le ocurrió también salvar a lo mejor del ganado, que es que para ofrecer sacrificios a Jehová. Finalmente, llega el profeta Samuel y se da cuenta, ¿no? ¿Qué es este balido de ovejas que escucho? Y le cae, ¿no? Y Saúl, no, es que es para ofrecerle sacrificios a tu Dios. Y Samuel, por favor, obvio no. Y entonces, bueno, lo reprende, le habla bastante fuerte, saca la espada y corta como juego de ninja fruit a Agag en pedacitos. Agag era el rey amalecita. Y junto con Agag destruye todo lo que Saúl había dejado vivo. Y bueno, este Amán era un agageo, o sea, un descendiente ni más ni menos que del rey Agag. Así que tenía tantito resentimiento para con el Dios de Israel y obviamente con Israel, porque su pueblo pereció para que Israel viviera. Así que Amán vio todo esto como la oportunidad de deshacerse no solo de Mardoqueo, sino de vengar a su linaje y exterminar al pueblo de Dios. Entonces, formula un plan para destruir a los judíos, manipula al rey, tergiversando los hechos, acusando a los judíos de rebelión contra su gobierno, y el rey, que normalmente los reyes viven paranoicos, porque todo el mundo los quiere destronar, hasta sus propios hermanos. Entonces, claro que el rey, así todo en la paranoia, cae en la trampa y le otorga permiso a Amán para que elabore una ley que autoriza y manda el exterminio de todos los judíos que se encontraran en cualquier parte del territorio persa. Mardoqueo se entera. Y no solo él, también todos los judíos y todos, no, colapsan. Imagínense, sus días estaban contados. Entonces Mardoqueo se apresura a enterar a Esther de lo que estaba ocurriendo para que ella pues aprovechase el favor que tenía delante del rey e intercediera por su pueblo ante él. Y aquí es donde comienza la segunda prueba para Esther. ¿Cuándo se iba a imaginar Esther que la vida de miles de personas iba a depender de ella? Era una responsabilidad enorme. Y desde donde la joven alcanzaba a ver era una misión suicida. ¿Quién en su lugar
no habría tenido temor en una situación así. Esther sabía cómo funcionaban las cosas allá en el imperio. No era posible que ella se acercara al rey si no era llamada sin que muriera. De alguna manera, quizá Esther no se había percatado de todo lo que había ocurrido en su vida hasta ese punto. Y es que a veces, mis hermanas, Dios hace tantas cosas en nuestra vida que no las alcanzamos a percibir todas en el momento, pues, en el que ocurren, sino que pasado un tiempo y viendo en retrospectiva, analizando todo, nos damos cuenta de todas esas cosillas y de la autoría silenciosa de Dios. Entonces, la primera respuesta así inmediata de Esther es, no, conmigo no cuenten, porque me puedo morir. Y hermanas, Esther estaba viviendo la mejor etapa de su vida, rodeada de lujos, de abundancia, ¿no? Yo me la imagino así con pieles, ¿no? No sé. Viviendo en un super penthouse, favorecida por el rey, llena de comodidades, disfrutando de lo mejor de este mundo. Y todo eso había nublado la visión de Esther. Esther estaba perdiendo poco a poco la conciencia de su verdadera identidad. ¿Les ha pasado? Es muy fácil, mis hermanas. Los placeres de esta vida, de este mundo, son una de las herramientas más usadas a través de los siglos por Satanás para distraer nuestra atención de quién somos y a quién pertenecemos. ¿Cuántas veces, por muchísimo menos que lo que tenía Esther, dejamos a un lado nuestra identidad? Ay, es que vino mi prima Pepita y me quiere llevar a Cozumel y ella va a pagar todo, entonces pues ella toma, ella fuma, ella dice groserías, pero pues la voy a acompañar por darle testimonio de amor. Ajá. No, es que yo nada más voy a estar ahí, pero no voy a bailar ni nada. Ajá. Mis hermanas, debemos cuidarnos mucho de los placeres de este mundo. ¿Por qué? Porque están creados con un único objetivo: distraernos y apartarnos del propósito para el cual fuimos creadas, que es glorificar el nombre del Señor. Esther estaba encerrada en su jaula de oro, ensimismada, ajena a lo que estaba ocurriendo afuera del palacio. Y así, mis hermanas, somos muchas veces nosotras. Cuando estamos cómodas, mientras nosotras estemos bien, nos volvemos indolentes ante la situación de los demás, indiferentes al dolor ajeno. Esther estaba tan nublada que no entendía que la situación la incluía a ella. Estaba dentro de las paredes del castillo que le daban una falsa seguridad, pero esos muros no podían protegerla si se rehusaba a someter su voluntad a la de Dios. Hermanas, nunca nada se trata realmente de nosotros. Simplemente tenemos parte dentro del gran plan de salvación que Dios ha orquestado desde antes que el mundo fuera formado. Y olvidarnos de ello nos llevará a enfocarnos demasiado en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Y va a hacer que nos apeguemos a la vida en esta tierra. Y eso es lo que produce el falso evangelio. El evangelio adulterado hace que te centres en ti y no en Dios. Pero el evangelio verdadero, el evangelio puro, se trata de Dios despojándose de su lugar de gloria para salvar a los pecadores perdidos sin esperanza, cuyo único destino es el infierno. Ese mismo evangelio que nos salva también nos comisiona para dar de gracia a otros lo que recibimos por gracia de parte de Dios. El pueblo judío estaba destinado a prevalecer, mis hermanas, porque Dios es su fiel guardador. No se duerme el que guarda a Israel, dice el Salmo 121. ¿Verdad? Dios había dado su palabra
Desde el principio, Dios prometió un Mesías que salvaría a su pueblo de sus pecados y vendría del linaje de David. Y lo que Dios dice, sabemos que Dios no es que lo va a hacer, Dios ya lo hizo. Entonces, si Dios tenía pensado enviar un Salvador al mundo y lo iba a enviar a través del pueblo judío, el pueblo judío sería preservado de una o de otra manera, porque Dios no miente ni se arrepiente de lo que ha prometido hacer. Entonces Dios estaba llamando a Esther a someter su voluntad, a abandonar su comodidad, exponiendo su vida para salvar a su pueblo y su propia vida. Dios viene a nuestras vidas y nos hace el mismo llamado. Deja tu comodidad, somete tu voluntad. Yo quiero usar tu vida para salvar a mi pueblo. Quiero que estés dispuesta a morir por mi causa si yo te lo pido. A morir físicamente o morir a ti, a tus deseos egoístas, por mí. Y mis hermanas, nunca debemos olvidar que en este mundo somos peregrinas y extranjeras. Este mundo no es nuestro hogar. No importa qué tan buena o cómoda sea nuestra vida en esta tierra, hay algo más y mucho mejor aguardándonos cuando dejemos de vivir en este mundo. Nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde esperamos también a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios tiene mucho pueblo al que quiere liberar de la muerte y Él quiere usar nuestras vidas para ese fin y espera que estemos dispuestas a abandonar nuestra comodidad para que cumpla su propósito en y a través de nosotras. Dios usó a Mardoqueo para recordarle a Esther su identidad y su propósito de vida, así como hoy yo espero que el Señor esté usándome a mí para hablarte a ti si lo necesitas. Mardoqueo le mandó a decir a Esther: no te vas a salvar solo porque estás en el palacio. Si no te atreves a hablar en momentos como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y toda tu familia morirán. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. ¡Wow! Esther, capítulo 4, versos del 13 al 14. Lo que Mardoqueo más o menos le estaba diciendo es: Esther, tú eres judía, mija, no eres persa, no te equivoques. Fue Dios quien te puso allí para este tiempo. No fue tu linda cara, no fue nada de ti, fue Dios. Nunca se trató de ti, siempre se ha tratado de Él. Y mis hermanas, cuán fácilmente podemos otorgarle el mérito de nuestra bendición o nuestro llamado a nuestra virtud, a nuestras capacidades, a nuestras aptitudes, a nuestra experiencia, a nuestra inteligencia, a nuestro conocimiento, incluso de las escrituras. Pero no, hermanas, siempre es Dios. Siempre es solo la gracia de Dios. El apóstol Pablo decía: por su gracia soy lo que soy. Siempre, mis hermanas, es la soberanía de Dios. Créanme, yo se los puedo decir, lo firmo en un papel, como dice el pastor, siempre es Él, siempre es Dios. Esther no había sido instruida en geopolítica, ni en artes, ni en ciencias, como las princesas usualmente son enseñadas desde niñas, y no poseía ninguna clase de preparación que la hiciera apta para tomar el lugar de la reina anterior, que sí venía de un linaje de reyes. Esta señorita solo tenía una hermosura que no era ni siquiera mérito suyo, sino de Dios, y un corazón dócil. Y mis hermanas, eso es lo que Dios busca en nosotras. Y se complace en tomar a aquellos que no se apoyan en su experiencia, ni en sus conocimientos, ni en su trayectoria, para que nadie se adjudique su gloria. Según Primera de Corintios, del 27 al 29, sabemos que Él escoge a los que el mundo considera débiles para avergonzar a los que el mundo considera sabios y fuertes, y que ha escogido a los que en el mundo no tienen importancia alguna para destronar a los que el mundo considera grandes,
de modo que nadie pueda jactarse en la presencia del Señor. Quizá a mis hermanas habría sido más fácil elegir a puras jóvenes vírgenes, pues aristócratas, ¿no? De familias, pues principalmente persas y también pues acomodadas, ¿no? Así se hubieran podido ahorrar tiempo y esfuerzo y dinero y recursos instruyéndola, ¿no? En cuanto a la preparación. Pero Dios eligió de manera soberana a Esther y dispuso cada situación, cada acierto, cada error, de tal manera que todo encajara como piezas de rompecabezas dentro de su perfecto plan de salvación. Y hay muchos más detalles y escenas en esta historia, y la verdad no me alcanzaría esta hora para abarcarlo todo. Pero ante la exhortación, Esther reacciona bastante rápido, mis hermanos. Pues casi inmediato, como que la sacude lo que le dice Mardoqueo, y ella se vuelve a Dios en ayuno y oración, entendida y convencida de que su sola existencia solo era explicable a la luz de los propósitos de Dios. Ella dice, pues, sí es cierto, soy del Señor y soy para el Señor. Esther sale de la presencia de Dios después de haber estado ahí 3 días, fortalecida con el poder de la fuerza del Señor, dispuesta ahora a perecer si es necesario con tal de someterse a la voluntad de Dios para su vida. Esther se mete con Dios y el temor de morir desaparece. Esther sale de la presencia de Dios entendida. No hay manera en la que yo pueda retener mi vida. El que tiene mis días contados es Dios. Si dentro de sus planes está el que yo muera, pues que muera. Prefiero morir haciendo la voluntad de Dios que perecer por haberlo desobedecido. Así que Esther se presenta frente al rey sin haber sido llamada, y por la mano de Dios el rey le extiende su cetro de oro. Esther se acerca y es Dios quien permite que el rey vea a través de los ojos de Esther su corazón cargado de angustia. Así que el rey le pregunta, ¿qué tiene? Y le ofrece hacer algo por ella. Capítulo 5, verso 3. Y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré. Mis hermanas, no me digan por favor que no pueden ver el favor de Dios en esto. Es un milagro. ¿Y saben qué me hace recordar el pasaje del libro de Nehemías en el capítulo 1? En el que Nehemías comienza a sentir un gran dolor y una inmensa carga por su ciudad, por la ciudad de Jerusalén. Y entonces Nehemías va a la presencia de Dios y lo busca en oración, y él hace una oración específica y le pide a Dios que le dé favor, que él pueda hallar gracia delante del rey para ir a reconstruir allá la ciudad, los muros de la ciudad. Y Dios responde rapidísimo, porque la oración de Nehemías estaba alineada a la voluntad de Dios. De tal forma que un día él está trabajando al lado del rey porque era su copero, y el rey le pregunta, ¿por qué estás triste, Nehemías? No parece que estés enfermo, pero te ves angustiado. Se ve que tu corazón está quebrantado. Y dice Nehemías, y entonces yo temí en gran manera, quedé aterrado, tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba prohibido dentro de la ley persa presentarse delante del rey con mala cara. Eso era un delito que merecía la muerte. Entonces Nehemías se vio descubierto por el rey y dijo, ya fue. Pero cuando el rey le pregunta y responde amablemente a Nehemías, así como de, ¿cómo puedo aliviarte, Nehemías? ¿Cómo puedo hacer que esa carga en tu corazón desaparezca? Nehemías dijo, Dios respondió, Dios escuchó mi oración y él estaba listo. Sabía que era específicamente lo que tenía que pedirle a Dios. Y toma, ¿no?, la oportunidad. Ese era el momento que Dios había dispuesto para que hablara. Entonces Nehemías había sido puesto por Dios cerca del rey para la restauración de la ciudad en la que iba a habitar
su pueblo. No era un sueño de Nehemías, era un sueño de Dios. Entonces, mis hermanas, si Dios nos ha puesto en un lugar, es para cumplir un propósito que tiene que ver con su plan, no con los nuestros. No nos equivoquemos. Esdras, Nehemías y Esther son clarísimos ejemplos de eso. Algo que aprendemos de Nehemías y de Esther es que aunque tengamos buenas motivaciones o buenos deseos, debemos esperar los tiempos de Dios y buscar su gracia y su favor. ¿Cuántas veces nos convencemos de que debemos hablar de inmediato sobre un asunto? ¿Y qué pasa, mis hermanos? Creamos un desastre. Desatamos un problema en nuestro matrimonio, o con nuestros hijos, o con las hermanas, en la iglesia. ¿Por qué? Porque no buscamos a Dios primero. O porque sí lo buscamos, pero no esperamos su tiempo. A pesar de que se trataba de una situación delicada que requería una solución pronta, Esther esperó a que Dios le diera luz verde para actuar. Mis hermanas, llegamos a las 9 y yo no me voy a ofender si algunas de ustedes tienen cosas que hacer y necesitan desconectarse. Todo está grabado, así que lo van a poder escuchar después. Sigo con las que quieren quedarse. Entonces Esther actúa y las puertas se abren y encuentra favor y gracia. Y aunque parece que ya está sobre la mesa la oportunidad, ¿qué creen? Esther espera. ¡Ay, qué desquiciante! Ay, no, mis hermanas. De verdad, tanto que aprender de este pasaje. Nosotras, en lugar de Esther, estoy segura, hubiéramos saltado. No, no, mi rey, lo que pasa es que mira este hombre perverso, no, quiere acabar con mi pueblo. No, no hubiéramos desperdiciado la ocasión para acusar a Amán. Hubiéramos hecho como los hombres de David en la cueva cuando entró Saúl a hacer sus necesidades en la oscuridad. ¿Qué decían los hombres? Dale, mátalo, pícale los ojos, jálale la greña. Dios te ha puesto a tu enemigo en tus manos, te ha entregado su vida. Pero David, como Esther, no hizo eso. ¿Qué hizo Esther? Vamos a ver. Esther sabía que en ese momento Amán era el hombre favorito del rey, a quien el rey pensaba que le debía su vida. Y ella era la nueva reina, la nueva chica de la cuadra, ¿no? Amán tenía hasta el anillo del rey. O sea, era así como el vicepresidente, ¿no? No era el momento oportuno. Por eso Esther deja pasar la ocasión. Y mejor le prepara un banquete al rey. Esther había sido dotada por Dios con inteligencia espiritual para esta misión. La pregunta es, ¿por qué? A mí me exaspera la paciencia de Esther. O sea, yo ya quisiera que la historia avanzara más rápido. Pero mis hermanas, Esther decide utilizar esa oportunidad para invitar al rey a un banquete, porque el rey Asuero era un hombre que amaba las fiestas, la extravagancia, el lujo, la abundancia. Recordamos que hace 15 días vimos que hizo fiesta por 6 meses y otros 7 días. Por eso Esther le organizó no uno, sino 3 banquetes. Y lo curioso es que a todos los banquetes invitaba a Amán también. ¿Se imaginan cómo estaría el rey después de esos 3 días? La esposa anterior no solo no le había organizado ni uno, sino que además lo había despreciado y no había asistido al que él había organizado. Pero esta nueva esposa no pide nada más que deleitar a su esposo, la oportunidad de deleitar a su esposo. No, pues el rey estaba extasiado. Imagínense. Y cada vez el rey le seguía diciendo, ay, hasta la mitad del reino te daré, hasta la mitad del reino, ¿no? Y Esther, sobria, paciente, esperando. ¿Por qué? Esther no sabía, pero algo estaba ocurriendo fuera del palacio que necesitaba estar listo para cuando Esther soltara la bomba.
Resulta que Amán, influenciado o motivado por su esposa satánica, construye una horca en su casa para colgar a Mardoqueo en ella. Sin embargo, mis hermanas, aunque la Biblia o nuestra traducción utiliza la palabra horca, en la cultura persa no se utilizaban las horcas como nosotras las conocemos. Realmente lo que se estilaba era el empalamiento, que era una forma de tortura y finalmente ejecución bastante burda y grotesca, que no explicaré en esta reunión, pero que si gustan pueden investigar después. El punto es que esta horrorosa técnica de tortura y ejecución implicaba gran odio y crueldad y niveles muy altos de maldad y perversión. Pero ese artefacto que él estaba construyendo en su casa debía estar listo para cuando Esther, que no sabía de su existencia, destapara el caso contra Amán frente al rey. Porque ese artefacto construido para torturar y asesinar a Mardoqueo sería donde Amán terminaría sus días. Entonces, mis hermanas, nos podemos dar cuenta de que Esther no es que fuera una excelente estratega, no era una mujer experimentada en ningún sentido, era una joven, sino que era Dios acomodando todo a favor de su plan de salvación, usando los aciertos y los desaciertos de los judíos y también de los gentiles, y sobre todo de los gentiles impíos. Y hermanas, así es nuestro Dios. Nada lo detiene, nada lo limita, nada lo estorba. Antes Él ordena todas las cosas de tal forma que cumplan su propósito dentro de su plan, como los engranes en un reloj, donde un engrane empuja al otro. Si nos vamos hacia atrás en la vida de Esther, por ejemplo, y analizamos los eventos malos o tristes de su vida a la luz del resultado final, veríamos que Dios permitió que sus padres murieran, que ella quedara huérfana, que solo le quedara su primo, que este primo no se hubiera casado para que no tuviera hijos, para que la adoptara y la criara y la instruyera. Dios permitió que la reina Basti se rebelara contra su esposo, que el rey corriera a sus consejeros, que estos le dijeran que la despidiera y se buscara otra. Y todo esto ocurre teniendo Esther la edad adecuada mientras aún era soltera para que fuera seleccionada. Dios le da favor frente a los seleccionadores, frente al eunuco que la cuidaba y frente al rey, para que llegado el tiempo ella fuera el instrumento que Dios usara para salvar a su pueblo. Entonces, podemos, a través de esta historia, ver claramente a Dios obrar y la manera en la que lo hace, no desperdiciando ni una sola cosa, ni un solo evento, ni una sola equivocación, ni un solo error, ni un solo acierto, absolutamente nada. Aún el pecado de los impíos está contemplado en el plan de Dios en el que tú y yo tenemos un lugar y un propósito. ¡Wow! ¿Era la voluntad de Dios que este hombre fuera polígamo? No. ¿Era la voluntad de Dios que este hombre se divorciara de su esposa? No. Pero Dios lo permitió y Dios usa todos esos acontecimientos para salvar a su pueblo. ¿Cuántas podrían darle gracias a Dios por ello? El nombre verdadero de Esther, y ya voy rumbo hacia el final, mis hermanas, como expliqué al inicio, era Hadasa. Hadasa significa mirto. El mirto es un arbusto con flores que cuando las aplastan, es decir, bajo presión, liberan una fragancia muy hermosa. El mirto aparece en la Biblia como un símbolo de paz y bendición. Y no sé si recuerdan lo que les he mencionado con anterioridad sobre cómo ningún nombre en la Biblia es puesto al azar. Los nombres en la Biblia están ligados a la identidad del individuo, así como a su propósito de creación. Y esta no es la excepción. Hadasa fue nombrada proféticamente con este nombre, porque Dios la usaría para dar paz y bendición a su pueblo en Persia. Persia le cambió el nombre
como hizo con Daniel y sus 3 amigos. Porque Persia, antes de ser Persia, era Babilonia, recuerden. ¿Con qué objeto? Con el objetivo de robarles su identidad y desviarlos del propósito de Dios. Y el mundo va a intentar hacer lo mismo con nosotras, porque Babilonia simboliza al mundo. El mundo va a intentar hacer lo mismo con nosotras y con nuestros hijos. Entonces, mis hermanas, aferrémonos a nuestra identidad y no nos dejemos apartar del propósito para el cual existimos. Amén. Ahora sí, vamos a ver. Ay, Señor, qué apasionante es tu palabra. Porque a través de ella, Señor, nos deslumbra tu grandeza, tu gloria. A través de tu palabra, Señor, conocemos todos tus hechos del pasado y podemos usar, Señor, nuestra imaginación para emocionarnos pensando en todo lo que harás, en todas las cosas que aún están por ocurrir y que ya dejaste escritas. Señor, me emociona ver la fidelidad que atraviesa, Señor, todo este libro. Señor, porque si tú hiciste tantas cosas para preservar a este pueblo que no era nada digno, pero lo hiciste, Señor, porque habías prometido desde el inicio un Salvador y tenía que salir de ese pueblo. Señor, entonces, y si tu palabra se ha cumplido en Jesucristo, entonces todas las cosas que están escritas en tu palabra se cumplirán, incluida la venida de tu Hijo Jesucristo por segunda vez para librar a su iglesia. Y Señor, yo ansío el día en que lo vea volver en las nubes de gloria, en que lo vea con sonido de trompeta, llamándonos a reunirnos con Él. Señor, cuando pienso en eso, arde mi corazón. Y mi corazón se llena de esperanza y gozo, Señor. Porque espero con todas las fuerzas de mi ser a mi Salvador, conocerlo, verlo. Hoy lo veo con los ojos de mi corazón y sé que mis hermanas también, pero anhelo verlo con mis ojos. Anhelo ese día y tengo la seguridad y la certeza por cuanto tú eres fiel de que eso pasará, Señor. Y sé que en el ínter, mientras eso ocurre, Señor, tú cumplirás tu propósito en cada una de nosotras. Ayúdanos, Señor, a doblegar nuestra voluntad ante la tuya. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto para ti, Señor. Ayúdanos a morir a nosotras cada día, para que ya no vivamos nosotras, sino que viva Cristo en nosotras y a través de nosotras. Ayúdanos a no negarnos a tomar parte en tu plan de salvación, Señor. A apartar el egoísmo de nuestros corazones, a renunciar a la comodidad, Señor. A renunciar a las cosas que este mundo nos ofrece para entretenernos y distraernos. Ayúdanos a recordar que somos de ti y que hemos sido creadas para ti, Señor, para la alabanza de la gloria de tu gracia, para que cumplas tus propósitos en nosotras y a través de nosotras. Ayúdanos a entrar en tu presencia como hizo Esther y a salir de tu presencia
firmes en nuestra identidad, seguras de que estamos aquí de paso, de que hay una morada celestial esperando para cuando lleguemos allá. Ayúdanos a tener por nada las riquezas de este mundo, Señor, porque verdaderamente no son nada en comparación a las riquezas de tu gloria que nos aguardan a tu lado. Afírmanos en ti, Señor. Redargúyenos, confróntanos. Sigue hablando a nuestros corazones. Sigue enseñándonos, Señor. Sigue dirigiéndonos hacia ti. Sigue volviéndonos al camino, porque sin duda, frecuentemente nos desviamos. Ayúdanos, Padre, a permanecer en el camino estrecho que conduce a la vida eterna. Y te doy gracias, Señor, por toda la obra que hace tu palabra en nosotros. Gracias por examinar nuestros corazones y hablarnos sobre lo que nadie ve, pero que tú conoces, Señor, que está allí. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanas. Si Dios nos concede vida para el día de mañana y fuerzas, nos vemos en la congregación. Que Dios las bendiga. Bye.